entonces a la descripción de los reinos, a la síntesis donde dejé fuera todo lo que era la parte de taxonomía, de cómo se trabaja con la biodiversidad a través de la organización, y como decíamos ayer, de la descripción de las características distintivas de los diferentes reinos y ejemplos de sus principales representantes. Voy a colocar la primera para que ustedes me cuenten. Ustedes me cuentan. Está claro que de las categorías que nosotros utilizamos, lo que llamamos las categorías taxonómicas, lo que establece la jerarquía taxonómica, entienden ustedes que en el fondo la unidad con la cual trabajamos, ¿cuál es? La unidad para organizar todo el conocimiento respecto a los organismos, la unidad que se utiliza, la unidad taxonómica más individualizable. ¿Especie? La división. especie, ¿no es cierto? Especie. Con eso nosotros partimos. Hay también categorías inferiores, ¿no? Como subespecie, variedad, forma, pero la especie es la que ustedes no pueden perder de vista, no se olviden de eso. La especie es la que agrupa el conjunto de individuos que, ¿recuerdan las condiciones? ¿Cuáles son las características que permiten reunir o determinar una especie? Es un conjunto de... Es un conjunto... Exactamente. ¿Puedes repetirlo? Porque se escuchó bajito. Conjunto de individuos... Generan descendencia fértil. Claro, lo esencial, ¿no es cierto?, que comparten características, ¿cierto? Características, llamémoslo así, un término que ya ustedes aprendieron, seguro que es anátomo-morfológicas, características morfológicas, que le permiten entonces la interfecundidad, es decir, puede haber intercambio sexual entre ellos, y a la vez obtener descendencia fértil. Eso es lo que, no olviden, esas características que nos permiten trabajar con el grupo o un grupo determinado al nivel de especie. Y esas especies se van agrupando, ya en vez de tomar todas las características que permitan diferenciar la especie, entonces yo tomo algunas de ellas y me doy cuenta que otras especies también comparten esas características, y entonces hago un grupo que hablo a un nivel de género. Si yo a la vez integro por la forma en que tienen la reproducción que tienen esos organismos del género, me doy cuenta que hay características que son similares a las de otros grupos, entonces a otros géneros, y ahí integro la familia. Entonces eso ya ustedes lo saben, no lo voy a volver a repetir, y llegamos a dominio. Por eso que para iniciar el trabajo, nosotros partimos de los dominios, ¿verdad? Y dentro de los dominios, que son la mayor amplitud para trabajar con la biodiversidad, venía después en la categoría de reino. ¿Encontraron alguna diferencia? ¿Alguien buscó algo? ¿O no tuvieron tiempo? Yo creo que no deben haber tenido tiempo. Seguimos entonces con lo que comentábamos ayer, ¿sí? Que todos los organismos vienen o provendrían de un ancestro común. Por lo tanto, a lo largo de los millones de años de evolución, pues ya tenemos que hablar así, encontramos que fueron apareciendo los primeros organismos, principalmente eran procariontes, luego surgieron los eucariontes,
Y eso entonces fue armando todo este árbol del cual nosotros hemos conversado ya en el dominio del dominio bacteria. Con el dominio arcae dijimos que no nos íbamos a introducir. En el dominio bacteria encontramos el reino Eubacteria, que ya analizamos. Arqueabacteria no lo analizamos. Y conversamos ya respecto al reino protista. Entonces yo solamente voy a discutir esta partecita por si tienen alguna duda ustedes respecto a esto que analizamos ya. ¿Este cuadro está claro? Sí. ¿Cuál era el error que yo tenía en este cuadro? ¿Cuál era qué? ¿Cuál era el error que yo había olvidado en este cuadrito? Que puse reino bacteria nomás, ¿no? Debía haberle puesto reino Eubacteria, o conocido antiguamente como monera. Eso era todo. Ya, de esto ya, ¿hasta dónde conversamos aquí de lo que está aquí en esta diapositiva? Creo que nombramos todo. También, pero que vimos así más o menos con detalle. ¿Todo? ¿Incluidos los hongos? Lo que vimos ayer fue, vimos hasta el Myxomicota. ¿Cierto? Vimos hasta Myxomicota. Entonces hoy día vamos a seguir con fungi, ¿de acuerdo? Vamos a meternos en los hongos. Como ya tendríamos, si integramos fungi, con todo lo que hemos visto, lo que es la taxonomía, con todo lo que es el procedimiento taxonómico, lo de los nombres científicos, las reglas que hay, más lo que hemos analizado entonces de bacterias, de protistas, vamos a completar los contenidos hoy día con los hongos. Incluso es probable que igual tengamos que hacer en la actividad práctica la próxima semana, trabajar con hongos, pero ya estaríamos haciendo la primera unidad integrada para una evaluación, la primera evaluación, ¿ya? Entonces, yo voy a proponerles a ustedes, porque les dije que le iba a entregar la programación, pero preferí esperar a conversar con ustedes, porque la semana de desconexión, la primera que tenemos, va a ser el lunes 19 al 24 de octubre. De tal manera que nosotros, hoy día estamos a 2 de octubre, tenemos toda la próxima semana para completar cualquier duda que tengamos, pero a la vez, como el viernes 9 es receso estudiantil, entonces la prueba yo la pensaba fijar antes que se vayan a la semana de desconexión, o semana sin conexión, como le dicen ahora, para colocarlas por ahí por el jueves 15. No sé qué les parece a ustedes, como para dejarla en el programa, en la planificación. ¿Tienen alguna otra prueba fijada? Creo que no. ¿No? Creo que no. No, profe, Entonces, no tenemos ninguna prueba fijada. claro, podemos hacerla el jueves o el viernes, pero la vamos a hacer con la misma modalidad que teníamos, ¿de acuerdo? Es decir, no sé qué les pareció, que le envíen las pruebas al correo y con el tiempo necesario para que ustedes la respondan. Sí. Sí, profe. ¿O prefieren más directas las pruebas? ¿Por Google Form o por la plataforma? No, yo creo que está bien. La alternativa del semestre pasado está bien. Sí, porque me habían dicho ustedes que les había sido práctico, digamos, porque algunos Funcional. era más funcional por el problema de que
es complicado a veces estar contestando sin mucha conexión y tener que hacerlo desde un celular, por ejemplo. Muy difícil. Y por eso que yo creo que vamos a hacerlo igual. Pero la pregunta mía es, sería como para enviar la prueba el jueves, lo que nos permite también a mí aprovechar la sesión de actividad práctica para hacerles el repaso correspondiente, y de tal manera que ustedes la puedan entregar el viernes. Sí, yo creo que sí. Hacerlo de Sí, está bien. ¿Jueves, profesor? ¿Sí? Dígame. ¿Este jueves? ¿Jueves 8? No. Estoy hablando yo del jueves 15. Ah, ya. Ya. No, en 2 semanas más, ¿ya? Estamos a 9, Jueves 15, entonces. estamos a 2, perdón. Viene el jueves, estamos a 2. Ayer fue el jueves primero, entonces corresponde el jueves 8, que vamos a tener actividad, y el jueves 15. Para 2 semanas más. Claro, entonces eso permite que ustedes, bueno, yo voy a seguir adelante con los contenidos del Reino Plantae, pero eso iría a la segunda prueba. Y sí me permite hacer una primera prueba más holgada para ustedes, ¿ya? Eso es Profe, entonces el jueves 15 quedó para la prueba 1. claro, para la primera prueba. Vale, vale. ¿La prueba va a ser de teoría? ¿Perdón? ¿La prueba será de teoría, laboratorio, o sea, lo mismo? ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer una de actividades prácticas y otra de teoría. La del jueves 15 es de teoría, ¿no? Estoy pensando de teoría, y el próximo jueves vamos a ver qué vamos a incluir como dentro de la prueba práctica y cuándo la hacemos. ¿De acuerdo? Ya. Ya. Es para que Bueno, ya no... Porque estos contenidos son un poco complicados, es decir, como es tanto nombre, tanta característica, no conviene hacer, incorporar mucho contenido en las pruebas. Es más simple. Y en las otras pruebas también van a tener que, esto es porque es introductorio y nada más, ¿no? Pero también en la parte de actividades prácticas van a hacer algunas preguntas de indagación que ustedes van a tener que hacer. Pero ahí les voy a explicar con más detalle, ¿no? La próxima semana nos vamos a negociar todo, si Dios quiere. Ya, era para terminar de colocar la planificación nomás y mandárselas, ¿sabes? Era por eso. Entonces lo vamos a dejar para el jueves 15. Ya, jueves 15, primera de teoría. O le pongo inmediatamente la primera de actividad práctica también, pero con los tiempos hasta el domingo en la entrega el lunes, o de vuelta. No, sería mucho. Ya, ahí lo vamos a conversar. Y entra. No se preocupe. ¿Ah? Ya. Lo conversamos mejor. Bien, retomemos entonces el reino protista, nada más que para repaso, ¿ya? Reino Eubacteria y protista. Vamos. Monera. ¿Alguna duda respecto a revisar, como lo han revisado? ¿Alguna duda de la estructura de las bacterias? Yo, ¿Alguna profe, pregunta? ¿Sí? el mesoma es una extensión de la membrana celular. Mira, lo que yo conversábamos con la profe, lo que yo estaba viendo que no es, es una estructura compleja que tiene más bien como de casi de la citoplasmática. Está dentro de la membrana citoplasmática. Y por eso que interactúa con la formación de los o ¿cómo se dice? La integración de los materiales. A la vez se conecta con parte del material genético. Es como que lo
diríamos, lo adhiere para que queden de tal manera que se pueda hacer la duplicación. No conozco mucho de la estructura, de la ultraestructura bacteriana yo. Sería interesante poder averiguarlo bien, ¿ya? Yo me voy a dar la tarea también. Voy a anotar aquí. Ultraestructura mesosoma, digamos. Pero la verdad es que no te sabría explicar eso. Lo voy a dejar como tarea para mí yo, ¿ya? Ya. Ok, bien. Entonces, yo creo que aquí en lo que hemos visto, ya les quedó claro lo de la bacteria porque su forma tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Esto lo leyeron? Ustedes tenían que revisar esta, pero sé que no han tenido tiempo, ya. Yo se los voy a leer para que lo vayamos viendo juntos. Esto dice que está en el libro, en el texto del Jensen, ¿de acuerdo? De ahí yo lo tomé. Dice, amigos y enemigos microscópicos. En A está Escherichia coli, dice, un habitante del tracto digestivo humano y la bacteria más estudiada de todas. Es la verdad. Luego, en B, en esta, vean, esta es la otra bacteria, dice Neisseria gonorrheae, que es la causante de la enfermedad venérea de la gonorrea del hombre y que, por lo tanto, también es conocida y se ha estudiado también bastante, sobre todo para buscar remedio contra ella. Después, en C, especies de Streptococcus. Todo esto son Streptococcus, ¿no? Y dice, en la parte superior izquierda, provoca la infección de la garganta del ser humano. Es una Streptococcus especie que provoca la infección de la garganta del ser humano. En la parte superior derecha está el Clostridium botulinum y la salmonela. Ahí se ven dos diferentes. Y la salmonela, que está en la parte inferior izquierda. Acá, ¿no es cierto?, que en la parte inferior izquierda. Dos bacterias causantes de intoxicaciones alimenticias. La fotografía de la parte inferior derecha muestra una mezcla de las bacterias Spirillem sp y Enterobacteria especie, Bacillus especie y Staphylococcus, que son otro grupo de bacterias que son bastante conocidas y que, por ejemplo, las enterobacterias también han sido estudiadas porque forman parte de todo el sistema bacteriano en el sistema digestivo, sobre todo intestinal. Luego tenemos las bacterias sulfurosas, que era lo que quería hacerles el alcance yo. Esta foto de acá, en D, tenemos las bacterias sulfurosas, que utilizan, dice, compuestos con azufre como fuente de energía y pueden depositar el azufre tanto dentro como fuera de sus células. En el caso de las bacterias sulfurosas que se muestran aquí, ¿no? Ahí, el azufre se mantiene dentro de las células. Los filamentos de bacterias que forman la roseta, está ahí, las que están más hacia afuera, son brillantes. ¿Cómo entienden ustedes el caso de las bacterias sulfurosas? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? ¿Saben algo? ¿Han escuchado algo? Primera vez que escucho de ellas, profe, la verdad. Ya. Miren, son microorganismos bacterianos muy interesantes, las bacterias sulfurosas, porque nos muestran lo que era el pasado, hace millones de años, de la Tierra.
donde estas bacterias que estaban en el ya presentes hacían hacen quimiosíntesis. En vez de fotosíntesis, que apareció mucho más tarde, estas bacterias hacen quimiosíntesis. ¿Qué saben de la quimiosíntesis ustedes? En biología, en los cursos de biología que han tenido, ¿algo hablaron de ella? Que es como obtener energía a partir de la energía que está contenida en los enlaces de moléculas orgánicas, o sea, de moléculas químicas. Bien, exactamente, es eso. ¿Ya? Igual hay una ruptura, ¿verdad? Igual yo voy a sacar electrones, igual va a haber todo un sistema como el que lo vemos en la fotosíntesis, parecido, no es similar, es parecido, pero eso posibilita entonces que se vayan generando energías. Pero con la ruptura, en este caso ya no del agua, sino del ácido sulfídrico. ¿Y cuál es la fórmula del ácido sulfídrico? Casi igual que el agua. El agua es H2O, H2S. H2S. SHS. Entonces, claro, los H's pasan a ser la fuente de protones, ¿no? Y la ruptura hace que se obtenga la energía necesaria. ¿Y cuál es el subproducto? No es oxígeno, es El azufre. es azufre. Y por eso estas bacterias viven en las azufreras o en la zona, en los ríos que están con estas aguas, se ven bastante limpias, pero en las rocas se va depositando la costra de azufre. Eso, yo creo que es interesante que ustedes lo sepan y lo mantengan dentro de sus conocimientos, porque ellos son parte integrantes y muy especiales de ciertos ambientes. Y como nosotros vamos a tener que meternos ya un poquito más en lo que son conservación, vamos a ver que es muy importante que las personas que trabajen o trabajemos en conservación conozcamos muy bien la estructura de los ecosistemas y dentro de ellos la estructura de las comunidades vivas. Es muy importante eso. Así que por eso yo me detengo un poquito y entregarle estos conocimientos y que ustedes los vayan ya registrando. Eso era lo que quería completar de lo que vimos ayer. Acá no había duda, ¿verdad? Claro que está mostrándose la bipartición. ¿Alguien hizo el cálculo de cuántas bacterias tendríamos más o menos en un día a partir de una bacteria? ¿No lo han hecho todavía? No, profe. Ya, entonces recuerden, dijimos que puede ser de 10 minutos o 15 minutos el tiempo, pero para que no se compliquen, háganlo como que se demora media hora una bacteria en dividirse. Sigamos. Esto también ya queda claro y les muestra a ustedes que algo que ya sabían, pero que lo recuerden, es decir, las bacterias también pueden hacer intercambio genético, de tal manera que las bacterias pueden evolucionar, las bacterias pueden ir aumentando, aumentando su capacidad, por ejemplo, de interactuar con el medio, gracias a que hay bacterias que comparten su material genético con otras, aunque mueran, no se mantengan vivas, pero se van creando bacterias con mayor disponibilidad de variabilidad. Ese es en el fondo lo que está aquí traducido. Bien, lo del ciclo del nitrógeno, ¿tenían alguna tarea al respecto? No, de esto no, profe. No, creo que lo vimos entero ayer. Bien, así me gusta. Eso es porque Vimos las bacterias. Sí, ¿no es sí, lo cierto? analizamos Ustedes completo. tuvieron que ver las bacterias y todo. Esta es la otra parte interesante para ustedes, que cuando estemos trabajando ya con un tema más del ambiente,
nosotros no podemos dejar fuera los ciclos de la materia, del fósforo, del nitrógeno, del oxígeno, ¿no? Eso lo tenemos que incorporar a nuestro, llamémoslo, conocimiento, pero no solo eso, sino siempre tenerlos presentes cuando nosotros analicemos las plantas o los animales que viven en este ambiente, ¿ya? Eso es lo que yo saco como interesante de analizar uno de estos ciclos de la materia, como es el caso del nitrógeno, puesto que allí participan mucho las bacterias. En otros quizás no tanto, pero sí en este. Y como ustedes ven, ¿en qué otro ciclo de la materia participarán las bacterias? Mirado en ese contexto, cuando uno ve la interacción entre los organismos vivos y los elementos químicos en la naturaleza. ¿Es la fermentación o no? Ya, pero tomándolo como elementos químicos, ahí, ¿no es cierto?, en la fermentación, ¿qué elementos químicos estarían participando? ¿Qué se produce en las fermentaciones? Pregunta que queda hecha, ¿ya? Para que ustedes sigan pensando después de las clases. O al final de la clase lo resuelven. Bien, sigamos. En el caso de las algas verde-azules fue la gran revolución. ¿Por qué las algas verde-azules ustedes las colocarían entre organismos especiales? ¿Qué hicieron ellas? ¿Qué es lo que mostraron de nuevo dentro de las monedas? ¿Qué mostraron ellas? Son ¿Qué especial? fotosintéticas. Que fueron las primeras fotosintéticas, ¿sí? Y en ambientes que estaban muy enrarecidos, en ambientes en que todavía primordiaba la quimiosíntesis. Ellas, ¿no es cierto?, empezaron con la fotosíntesis. ¿Y qué provocaron? La revolución. ¿Por qué? ¿Por qué estas algas verde-azules, o cianobacterias como se llaman, provocaron una revolución? Producían oxígeno. Exactamente, por el oxígeno. Y el oxígeno, entonces, causaba problema a las formas anaeróbicas que llamamos. Bien, eso me gusta que ya estén asociando y usando. También, ¿por qué revolucionaron ellos el mundo de los fotosíntesis o de los organismos fotosintéticos? ¿Qué se produjo para no repetir la palabra evolución, en su desarrollo, en su estructuración? ¿Qué es lo que adquirieron ellos? ¿A qué dieron lugar las cianofitas o algas verde-azules? ¿Qué es lo que muestra esta diapositiva? ¿No? ¿Qué es lo que son estas membranas que hay acá? ¿Qué nombre reciben? ¿Cómo estarán estructuradas? Les voy a decir la palabra y se van a acordar. Membranas tilacoides. ¿Dónde han escuchado la palabra de membranas tilacoides? ¿Asociado con qué estructura? ¿Con qué organelo? Están en los Cloroplastos. En los cloroplastos. Y por eso es la importancia, porque la existencia entonces de estos membranas tilacoides con los pigmentos, ¿no es cierto?, fotorreceptores para la fotosíntesis, empezaron entonces a ser ya posible de utilizar y de multiplicar. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a algún río, váyanse a la zona donde está la agüita más tranquila y
miren bien porque es probable que encuentren unas algas que son como filamentosas, que normalmente están en la parte en el fondo, no son muy grandes, no son muy largas, pero sí son unos 10, 15 centímetros, y que a veces un poco más, ¿ya? Pero que es muy interesante porque están en agua quieta, ellas como que oscilan, como que se mueven. De ahí es el nombre que recibieron una de ellas, ¿no? Que se conoce como oscilatoria. Y la coloración que tiene es un verde azulado. Por si alguna vez van de paseo o están de vacaciones en algún lugar, traten de observar si encuentran alguna de estas oscilatorias. Bien, sigamos. En el reino protista, ¿qué es lo que recuerdan del reino protista ustedes? De ayer. A ver, ¿qué recuerdan? O algo que les haya llamado la atención. Las diatomeas, los dinoflagelados, los hongos mucilaginosos y no me acuerdo qué más. Ya, ok. Las diatomeas, no se olviden, son organismos que ustedes siempre tienen que tener presente, porque juegan un rol muy importante en la naturaleza. En la naturaleza estamos hablando de las fuentes de agua, tanto marinas como terrestres. ¿Y por qué razón? ¿Qué es lo que recuerdan? ¿Se les quedó algo de eso? ¿Por qué son tan importantes las diatomías? Ahí las tenemos. O algas doradas. ¿Por qué son tan importantes? Porque son especiales. Son uno de los pocos organismos que en su Tenían estructura silicato. Tenían tienen, silicato, hacían sílice, no me acuerdo, pero algo así. sí, correcto, tienen en su pared, ¿no es cierto?, tienen silicato en vez de celulosa o quitina, tienen silicatos, son muy especiales. Por eso toman una forma de vidrio, parecen de vidrio. Ustedes saben que el vidrio se hace de los silicatos y fundido, ¿no? Pero lo que era más importante de todo es que ellas se multiplican rápidamente, a pesar de que pareciera difícil, porque se parecen a una cápsula de Petri, ¿no? Y en la producción de oxígeno. Y dan en algunas zonas, sobre todo donde están bien equilibrados, ¿no es cierto?, y bien limpio el mar o los lagos, producen tanta o más oxígeno que los mejores bosques. Y por eso que la importancia de proteger las aguas, y sobre todo de los derrames de ácido, de los derrames de petróleo, que terminan por eliminarlas. Así que ahí también ven ustedes que en este reino sí tenemos algunos organismos que tenemos que conocer y tener los argumentos, ¿verdad?, para promover su protección. Las famosas diatomías, o algunos le llaman las algas de cristal, le llaman a ver, el nombre que le daban antes eran las pulidoras. Y ustedes van a entender por qué. Como la estructura externa no es de sílice, el sílice es duro. Es como romper en este caso un vidrio en muchas astillas, en muchos pedacitos. Entonces, eso sirve para pulir. Y las diatomías empezaron a ser usadas desde muy antiguo como sustancia, como material para pulir superficies metálicas principalmente. Y claro, con el tiempo y con el invento del microscopio y las lupas, después posteriormente se dieron cuenta que lo que eso no eran rocas pulverizadas, eran organismos vivos que habían muerto hace millones de años.
y que se habían petrificado o cristalizado, pero que no habían perdido incluso su forma. Las famosas diatomeas. Hay mucho que ver de las diatomeas, así que es interesante que por ahí ustedes, cuando estén descansando o tengan ganas de entretenerse, googleen un poco la información que hay al respecto, porque algunas son muy interesantes. Hay minas de diatomita. Diatomita se llama llamemos la tierra que contiene las diatomeas, y hay verdaderas minas de diatomita, y algunas con profundidades, donde se aglomera, se juntó la cantidad de diatomeas que puedan, tienen altos de entre 80 a 100 metros por una extensión X, y solo de diatomitas, puesto que eso ustedes tienen que asociarlo con el Triásico, tengo entendido, donde el planeta tuvo la mayor cantidad de áreas cubiertas por mares y lagos. Por lo tanto, proliferó mucho la vida marina, y en este caso particular de las diatomeas. Ahí hay algo que también pueden ustedes investigar. Sigamos. ¿Por qué esta alga era especial? ¿Se recuerdan? La Baucheria. ¿Qué tenía de especial o qué tiene de especial? Porque todavía hay. ¿Era su reproducción? Es el caso de la reproducción, porque tiene una reproducción que se parece al de los animales. Aquí vemos que en el extremo de un filamento se forma un tabique y da origen a una zoospora. Esta zoospora entonces sale como cualquier animalito, se posa en algún lugar y empieza de la zoospora, ¿no es cierto? Empieza a desarrollarse y dar filamentos. No se mueve, solamente los filamentos, y estructuran un nuevo individuo de Baucheria. La particularidad también es que es un cenocito, es decir, no hay tabiques, no tiene tabiques, y los núcleos quedan en el interior y quedan entonces como una estructura multinucleada. Por eso se conoce como un cenocito. ¿Se acuerdan que hablábamos que en el caso que se trataran de estructuras animales, ¿cómo se llama? O de células animales. ¿Cómo se llama las estructuras, o cuando las células animales se dividen en gran cantidad, pero no hay tabiques entre ellas y queda una estructura con muchos núcleos? Que no hay membranas precisamente para permitir la conexión rápida entre la información de una, comillas, célula con otra. ¿Conocen algún ejemplo ustedes en el cuerpo humano? De los músculos, las células de los músculos. Los músculos, ¿cierto? Ustedes aprendieron eso. ¿Y cómo se llaman ahí en el caso de los músculos? ¿Qué nombre se les da? Acá se les dice cenocito en el caso de las plantas o la estructura o las algas que tienen fibras multinucleadas. En el caso de los animales, ¿la conocen? No me acuerdo el nombre. Ya. Bien, pero sabes que existen, búsquenlo, ¿ya? ¿O alguien se acordó? ¿Nadie se acordó? Bien. Vean si es sincicio, ¿ya? Vean, si quieren, echenle una googleada si es sincicio. Bien, sigamos. Y terminamos ayer con los dinoflagelados, que eran los organismos unicelulares, que tenían una particularidad. ¿Y cuál era? Son del tipo algas, digamos, tienen pigmentos rojizos. Sin embargo, ellos se comportan como un protozoo prácticamente. Tienen una especie de látigo con la que envuelven a las presas y las paralizan. Y, por supuesto, las digieren. ¿Qué es lo que provocaban el aumento considerable de dinoflagelados?
¿Alguien lo dijo hace un rato? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No? No, profe. ¿No les dice nada la marea roja? Marea roja, ¿La marea roja? ¿Ah? lo había dicho la profe. Sí, pues si la profe les dijo ayer. Ya, la marea roja famosa. ¿Y por qué era interesante? Por el hecho de de que cuando hay gran cantidad, entonces los moluscos y otros animales filtradores lo concentran mucho en su bolsita, ¿no? de filtración, y cuando uno consume una gran cantidad de estos productos marinos que han estado contaminados con marea roja, puede afectar la salud humana. Ya. Terminamos entonces con los mixomicota para entrar a los hongos. ¿Por qué? Porque estos hongos mucilaginosos, que se llaman, están aquí en los protistas y no en los hongos. ¿Se recuerdan cuál era la razón? Porque tenían una ameba. O sea, de la espora salía una ameba. Exactamente. Entonces no se olviden que están aquí porque ellos se reproducen igual que los hongos, por esporas, pero cuando la espora germina, en vez de dar un micelio, da una ameba, que empieza a multiplicarse y forma esta estructura que también la podríamos llamar como parecida a lo que hablábamos recién del cenocito, pero en realidad no es una masa gelatinosa que se forma con núcleos entre medio, pero esa es la particularidad de estos hongos mucilaginosos, que existen también sobre algunos frutos a veces, como una especie de manchas que tiene. Es muy poco trabajado, muy poco conocido, así que ahí también hay una forma de averiguar sobre estos famosos hongos mucilaginosos. Terminamos y entramos al reino fungi. ¿Qué saben de los hongos ustedes? Cuéntenme, ¿qué saben? Algunos se comen, algunos son venenosos y algunos son alucinógenos. Bien, eso es lo que me gusta. Y en cuanto a los tipos, a la forma, a los tamaños, ¿qué es cuál es su experiencia? Hay algunos que son planos, otros que tienen sombrero, otros que son alargaditos. Tienen como tienen variabilidad de forma los honguitos. Creo que los Ya, mohos también son hongos, bien. que salen en las Ustedes tienen, manzanas, en el pan. Sí, esos que son como ya, medios verdes. azules. sí, Sí, entonces, ustedes han tenido contacto con los hongos a través de lo que conocemos como mohos, entonces, ¿ah? Cuando el pan se moese, ¿verdad? A veces fruta. ¿Dónde más pueden haber mohos? ¿O en En qué? las zonas que son muy húmedas, Sí, en las zonas que son más húmedas. Claro, ahí, por eso quería que llegaran a las zonas húmedas. Porque a veces vemos que en el baño, en otros lugares, ¿no es cierto?, se forma una especie de mohos, parecida a las que vemos a veces incluso en las frutas, en el pan. A ver, deme un segundo, por favor. Eh, entonces, a ver, perdona, que tuve una interrupción, que resulta que en este caso hay dos formas de los mohos, que son los orgánicos, digamos, los de los animales, perdón, de los hongos, y otros que son químicos, son sustancias químicas, son sales que se van formando a veces en las paredes. Así que tienen que tener cuidado con eso. La forma es muy fácil. Ustedes toman esa sal que parece moho y échenle agua, y se van a dar cuenta que se disuelve. El moho, si es hongo, no se disuelve y tiene una estructura. ¿Ya? ¿Me entendieron o no? Que justo tuve una interrupción. Sí, profe.
Sí, sí, se entendió. Porque es común, a veces uno mira en los baños, o en baños públicos, donde sea, que se da cuenta que hay como un moho. Entonces uno mira, lo ve a veces verdoso, o medio blanquecino, y lo asocia mucho con lo que tiene lo que ha visto sobre el pan, sobre alguna fruta. Pero en ese caso, lo que interesa es que ahí, en el caso de la fruta, hay hifas, ¿ya? Hay hifas, hay filamentos. Y eso es lo característico de los hongos. Vamos al tiro a analizar. Ahí teníamos ejemplos de tipos de hongos. Ustedes ven que algunos son hongos acuáticos, algunos son como especies de ollitas, ¿sí? De esa forma. Otros son transparentes, filiformes, todos aquí en este caso. Y otros son grandes, son llamativos, son los famosos hongos de sombrero. ¿Y cuál es la estructura de un hongo? Por favor, miren esta, tómense un minuto para que vean todo lo que hay aquí. Yo voy a achicar un poco esto, pero no sé si les molesta. Las hifas serían como las células del hongo. Eso, mira, quiero que vean. Acá hay, en esa donde está la flecha, hay una espora. Y de esa espora, que está acá, perdón, la espora que está acá, empieza a germinar y miren lo que se forma. Y ahora analicen la estructura interna de este dibujito y lean la base. Denme un minuto, que me están golpeando la puerta. A ver.
Bien. ¿Qué descubrieron en la observación de esta estructura? ¿Qué descubrieron? Que es como re loca porque tiene, o sea, primero es multinucleado, tiene Bien. mitocondria, tiene vacuola, y se supone que la vacuola está solamente presente en una célula vegetal, pero esta tiene ausencia de cloroplasto. Sí, pues se fijan. Ya, primera cosa, perfecto. Observaron que es multinucleada en este caso, que tiene vacuola. ¿Sí? Es raro encontrar vacuola en las células vegetales, pero no estamos hablando de un vegetal. Estamos hablando de hongo. ¿Sí? Y uno dice, claro, pero ¿qué es lo que leen ahí ustedes? ¿Qué es lo que dice ahí donde yo estoy marcando? Dice pared de la Pared hija. de la hija. Es una pared. Entonces, tiene pared. Por lo tanto, otra cosa que lo acerca a una planta. Sin embargo, y esa es la característica que veíamos al comienzo, ¿se acuerda que los hongos se separan de los animales y de las plantas? De las plantas se separan porque no tienen cloroplasto y porque son heterótrofos. Y de los animales se separan porque tienen pared celular. ¿Ya? No olviden eso. Ahora vámonos a esta hifa que se llama hifa multinucleada, porque hay varios tipos. Es una hifa multinucleada. ¿Qué significa? Que dentro del filamento, que está encerrado, está delimitado por la pared y por la membrana plasmática, encuentro varios núcleos. Miren además lo otro que hay harto, que si les llama o no la atención a ustedes. Yo los voy a ir marcando aquí. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué son estas estructuras? Las Esas. mitocondrias. Organelos. Son organelos, ¿ya? Y dentro de estos organelos encontramos las mitocondrias. Harta mitocondria. Pero ¿qué encontramos también harto? Bastante. Retículo endoplasmático o endoplásmico. ¿Y qué más? Y los ribosomas. Y ribosoma. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Qué es lo que opinarían ustedes si se encuentran con una estructura de un organismo vivo en el cual preponderantemente hay membrana del retículo endoplasmático con hartos ribosomas? ¿Qué cree? Que se están sintetizando proteínas. Bien, eso es lo que quiero, ustedes lo saben. Yo al tiro pensaría, aquí debe haber una activa síntesis de proteínas, ¿verdad? ¿Y es así o no? ¿Los hongos tienen que tener una activa síntesis de proteínas para formar qué? ¿Para crecer? ¿Solamente? La pared, ¿Para formar la pared? ¿Para formar la estructura del hongo? ¿O por otro motivo muy importante? ¿Cómo se alimenta el hongo? Por absorción. Exacto, ¿no es cierto? Es por absorción. Y no ingiere. ¿Pero qué es lo que hace entonces el hongo? Si está un hongo que está arriba, creciendo arriba del pan, ¿qué es lo que hace el hongo? ¿Qué tiene que hacer para poder absorber sustancias nutritivas? ¿lo hace con enzima? Tiene que usar enzimas. Y por eso entonces tiene que fabricar gran cantidad de enzimas, que las tiene que entonces utilizar sobre el sustrato en el que normalmente está creciendo para digerirlo. Una vez que lo digiere, lo absorbe los monómeros, digamos, o absorbe, supongamos, ¿no? Está arriba del pan, que es almidón, el almidón lo descompone y va a absorberlo como otro compuesto, ¿no? Incluso como glucosa. Y ahí recién lo puede ingerir. ¿Se dan cuenta? Es interesante. Ahora, entonces, ¿por qué tendrá vacuola? Por eso mismo, ¿no? Por
porque la actividad que hace el hongo no es normal a lo que estamos acostumbrados a mirar a las plantas, desde el punto de vista nutritivo, o de los animales. Ya, ¿qué otra cosa les llama la atención aquí a ustedes? ¿O nada más les llama la atención? Asocien con lo que saben en biología lo que implica la síntesis, los procesos de síntesis, que no se le da mucha importancia, pero es así, que consumen bastante Energía. energía. Por eso que no se extrañen entonces que haya tal cantidad de mitocondrias. Y hay hartas. En las hifas, así es el nombre que se le da a los filamentos de los hongos, hifas, que pueden ser multinucleadas, y grábense la palabra, o septadas. Septadas o tabicadas, para que entiendan mejor el término, o tabicadas. Pero ¿de dónde se formó esta hifa? ¿A partir de qué se formó esta hifa? Se formó a partir de una espora. Entonces, en general, los hongos producen esporas sexuales o asexuales, ¿no? Vegetativas o sexuales, a partir de la cual lo primero que se forma como desarrollo de una espora son hifas. Y el conjunto de hifas forma Se llama lo que micelio. se llama micelio. Muy bien. Estamos. Creo que como introducción a los hongos estamos bien. Vámonos ahora a detalles. Ups. Ahí. Que estos hongos entonces pueden ser saprófitos o parásitos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Conocieron los conceptos ustedes? ¿Qué es No. un parásito? ¿Qué es un parásito? A ver, digámoslo simple. ¿Qué es un parásito? Un organismo que parasita a otro organismo más grande y le roba su energía, sus nutrientes. Exacto. Entonces, el parasitismo es, en este caso, un organismo que se aprovecha de otro, de un organismo vivo. Otro organismo que está vivo. Eso es un parásito. Y el saprofitismo. ¿Cuándo tengo un organismo saprófito yo? Un organismo heterótrofo que también necesita alimentarse, pero en vez de que ataca, que infesta, que parasita a otro individuo, espera que se muera. Espera que ese organismo vivo se muera, entonces él ahí aprovecha. ¿Lo descompone? Cuando el organismo va a iniciar la descomposición, es decir, las bacterias van a iniciar la descomposición. Ese organismo muerto, entonces, este hongo, y el saprofitismo es eso, es aprovecharse de la materia orgánica de un organismo muerto. Es lo que se dice de la materia en descomposición. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Con esos dos términos, entonces no se olviden, los hongos pueden ser parásitos o saprófitos. Y por eso cumplen, como saprófito, un tremendo rol en la naturaleza, en el ecosistema. Porque todo lo que son animales, plantas, pueden los hongos también actuar como saprófitos sobre ellos cuando se van a descomponer. Y acá tenemos un ejemplo de como por ejemplo un parasitismo. Miren, este es una hoja, es un vegetal, y tengo una espora que germinó y empezó a formar su hifa. ¿Y por dónde la introdujo? De acuerdo a lo que ustedes ven en el esquema. Si es una hoja, ¿por dónde lo introdujo? Un estoma. Por el estoma, ¿no es cierto? Ahí se ve que es un estoma visto de perfil. Y entonces mete su hifa, y que en este caso reciben el nombre de austorios, y empieza entonces a, no solo dentro de la hoja, sino dentro de las células, y absorber los nutrientes del interior de la célula. ¿Qué es lo que ven a la derecha, arriba?
¿Qué es lo que se ve? Lo mismo, ¿no es cierto? En una hoja, solo que aquí no hay estoma. Acá arriba, como acá, que había estoma, acá no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No, simplemente estos bribones lo que hacen es secretar algunas sustancias que tienen un efecto bien particular, incluso media ácida, y actúan sobre la cera, la cutícula, sobre la cera, y pueden penetrar, romper la pared celular de estas células, tanto la capa de cera de la cutina como la pared, y penetran igual. Es interesante. A veces se meten dentro de por ejemplo, de las raíces y pueden, sin atacar tan fuerte, pero se van metiendo entre los espacios intercelulares, ¿no? El micelio es intercelular entre las células y emiten entonces hifas hacia el interior de las células. Bien. ¿Qué es lo que ven acá ustedes? Por favor, échenle una miradita al esquema. ¿Ah? Mírenlo con calma. Ya. ¿Qué les llamó la atención acá? ¿Alcanzaban a leer ustedes o no? Sí. Sí, se alcanza a leer, profe. Se alcanza a leer, ¿cierto? Dice Rhizophidum planctónico. Un quitrídeo. A ver, un quitrídeo que parasita a los diatomeas. ¿Alcanzan a distinguir? ¿Dónde está el hongo ahí? ¿Dónde está el hongo acá? ¿Serían esas pelotitas chiquititas del hongo? Son las Claro, pelotitas las chiquitas. óscuras. Fíjense cómo los bribones, ¿no es cierto?, están arriba de las diatomeas. Es muy común que las diatomeas, cuando están en el agua, sobre todo las penales, que son alargadas, ¿no?, se toman esta forma, así, se ponen juntitas nomás, ¿no? Eso lo hicieron aquí así. Y ven cómo entonces estos hongos, que se ven como lobitos, los están parasitando. E introducen entonces sus hifas al interior, aquí se ve, ¿no? Introducen su hifa al interior y entonces se pegan a estas diatomeas y las parasitan y hacen su ciclo. Se empiezan a absorber nutrientes y crecen, se dividen y dan otros quítridos, otras unidades del hongo que van a ir a parasitar a otras diatomeas y forman lo que se conoce como una zoospora. Es lo que se forma acá en el interior. Esto es lo que sucedió hace muchos miles de años ya, a nivel microscópico. Mientras que hay otros que, la saprolegnia, que es un hongo que vive también en el agua, porque estamos hablando de hongos acuáticos, que vive en el agua y que actúa sobre
por ejemplo, aves que mueren y a veces mueren en vuelo y ¡pum! Caen supongamos, en una laguna o caen sobre todo en los estanques de agua, se ve mucho, y cómo entonces las hifas de este hongo empiezan a actuar sobre la estructura, pongamos, del ave, y empiezan a descomponerlo, y a formar anteridios y oogonios, de tal manera que hay intercambio de material genético y se forman esporas. Esporas, en este caso, tipo esporas sexuales, pero que se conocen como oósferas, que tienen en su interior esas esporas. Este grupo, esta división, se llama de la Chytridiomycota o los hongos acuáticos. Otros son hongos también de pequeño tamaño, pero que se extienden como una especie de moho sobre frutas, sobre hojas, que se conocen como los mohos suaves. Caso de la Plasmopara vitícola y la Phytophthora infestans, que están aquí. Cuando ustedes ven hoja, cuando ven frutos con esa así, se ve como afectados, son efecto de hongo, de hongos. Entre ellos, ¿no?, en este caso, la Plasmopara vitícola. Y otras veces se encuentran papas, incluso las mismas matas, pero principalmente el tubérculo, lo encuentran de esta forma. No sé si les ha pasado a ustedes, que a veces las papas se echan a perder, dice la gente, y toman este aspecto. Uno las parte y se encuentra con estos efectos dentro de la papa. ¿Cuál es la razón? Otro hongo que se llama la Phytophthora infestans. Si tenemos, entonces, sería interesante que si a alguno se le ocurre investigar, averiguar, anoten el nombre y busquen la relación entre la Phytophthora infestans y las grandes hambrunas que se provocaron en los países como Escocia, Gales, en lo que era antes o lo que es la Gran Bretaña. Que este hongo provocó tal daño tanto en los cultivos como en los almacenamientos de papa en esos países, que provocó la migración de muchos habitantes de Gales, del norte de Inglaterra, hacia América. Así que traten de buscar ustedes información al respecto. Se van a encontrar con algo bastante interesante, como este hongo fue que causó ese daño y que provocó esa revolución prácticamente migratoria. Bien, ustedes me hablaban del hongo del pan, de los mohos del pan. Este es el ciclo de vida del moho del pan. También léanlo. Les digo, échenle una miradita. Démonos unos minutitos para analizar el ciclo del moho, de este Zygomicota. ¿Alguien lo quiere hacer en voz alta? Para que vayan practicando. Ya, vamos a hacerlo juntos entonces. ¿Qué es lo que tenemos a la izquierda? ¿Qué hay acá a la izquierda? Veo hifas de hongo yo, ¿cierto? Hifas me dice. Hifas. Y miren cómo hay hifas que se van la forma es esta, la del moho, en que se meten en el sustrato. Pero surgen otras hifas alargadas que tienen en la parte superior una especie de bolsita, como un globito, que es lo que va
mirándolo acá abajo, veo que en realidad en esas bolsitas hay células que sufren mitosis. Y que esto en realidad es un esporangio, vale decir, una bolsita llena de esporas. Entonces se forman esporangios, se forman esporas, pero de tipo asexual. Y estas esporas asexuales germinan, ¿no? Se producen, salen, caen de nuevo al pan y germinan, formando un nuevo micelio y a la vez otro nuevo individuo. Sin embargo, si yo junto el material de dos hifas, aquí ven ustedes, tengo una hifa, tengo otra hifa, y el material se va a juntar, ¿cómo? Formando un puente. Se forma lo que se conoce como un gametangio. Se va formando una bolsita, dos bolsitas, que luego intercambian material y se forma una nueva estructura en cuyo interior hay un cigoto, vale decir, hay una estructura diploide que sufre meiosis, y dentro de esta estructura diploide crece bastante, es un poco más grande que los esporangios que se ven, de una coloración oscura, a veces un poquito rojiza, pero generalmente oscura, no tanto rojiza, y en cuyo interior igual germina. Pero cuando germina, en el interior, ¿no? Empieza la germinación, aquí hay una meiosis. Las esporas que están dentro de la cigospora, la estructura, el material que hay ahí, los núcleos que están ahí, sufren meiosis y vuelven a aparecer núcleos haploides. Y esos núcleos haploides, cada uno forma una espora haploide de nuevo, y entonces van a formar nuevos hongos del pan. Este es el Rhizopus nigricans o moho del pan. Miren este otro tipo de modelo. Sí, dígame. ¿Las hifas pueden hacer intercambio genético, pero solamente en este tipo de hongo o en todos? No, tienen una particularidad bien especial, que sí, tienen esta habilidad de ellos de formar filamentos, y filamentos que se pueden unir, como lo ven acá ustedes, y hacer intercambio de núcleos. En el caso de los zigomicota, es fácil porque las hifas no son tabicadas. Son todas las hifas multinucleadas. Hay tabiques solamente en las estructuras reproductivas. Por eso es fácil que lo hagan. Que combinen, digamos, se combinen núcleos, y una vez que se combinan, se puedan dividir y formar de nuevo núcleos haploides. Están entre los hongos más primitivos, pero más efectivos. Porque aquí, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, tengo 5 minutos para explicarles que aquí cambia la situación. Aquí vemos cómo tenemos que las hifas son septadas, significa tabicadas, pero con un núcleo por septo o por tabique. Y cómo se forman estas estructuras que se llaman ascogonios y anteridios, que intercambian núcleos, mejor dicho, combinan núcleos. Ahí lo ven ustedes. Entonces, los núcleos de una de las hifas pasan al interior del ascogonio, en este caso, y se van a empezar a formar hifas dicariontes. No digo binucleadas, digo dicariontes, porque tienen dos núcleos. De esta hifa de dicariontes se van a formar estructuras parecidas a unas copitas, y en cuyo interior los núcleos se van a dividir y van a unirse, haciendo como una especie de combinación para formar cigotos, que a su vez, estos cigotos van a formar lo que se llama ascas. Es un poco complicado, pero lo vamos a ver con calma el próximo jueves, si Dios quiere. Y ven ustedes cómo
se vuelven entonces a formar esporas. ¿Cómo? Por meiosis. Este es el único estado diploide que tiene este hongo y se forman esporas haploides. Y vuelven entonces a formar, germinar y formar hifas haploides. Estos son los ascomicota o hongos de asca, entre los cuales están las levaduras. Vamos a ver después por qué las levaduras entonces caen dentro de este grupo y de esta división, ascomicota. Y luego vamos a tener y conversar de los basidiomicota, que aquí es extraordinario la evolución, como de hifas uninucleadas, digamos, septadas con un solo núcleo, vuelven a combinarse y formar hifas con segmentos, o digamos con estructuras con paredes, ¿no?, que son binucleadas también. Lo mismo proceso, pero lo extraordinario está que estos hongos lograron resolver esto, es decir, que de una hifa con dos núcleos, poder dividirse rápidamente y ir formando la hifa directamente con dos núcleos. Cada segmento con dos núcleos. Y lo hicieron de esta forma. Traten de entonces de echarle una miradita, terminen ustedes la presentación de los hongos, porque tenemos, es interesante, el jueves lo vamos a trabajar con calma, y para eso les recuerdo que ustedes recibieron también unos apuntes, ¿ya? Estos apuntes, quiero disminuir esto acá, no sé si los tengo a mano, parece que lo tenía, sí, ahí lo tengo. Voy a dejar de compartir la pantalla, voy a volver a compartir. Ahí ya, ok. Entonces ahora vamos a dejar abierto este. Lo separamos. A ver, aquí tengo que cortar acá. Lo abre, ¿dónde está hongo? Ups, lo perdí otra vez, lo perdí. A ver, aquí. Ok, lo vamos a hacer para el lado, ¿no? Fácil para compartirla. Acá. Ahí está. Esta es lo que ustedes recibieron, ¿ya? Reino fungi. Lo están viendo, ¿verdad? Que me pierdo de repente. Sí, sí se ve. ¿Qué ve, profe? Ya, miren, acá entonces está la introducción de lo que comentábamos, de los deuteromicotas, los chytridiomicota, los oomicota, los zigomicota, los ascomicota y los basidiomicota. Cosa de que ustedes lo puedan repasar, pero lo vamos a trabajar juntos el jueves de todas maneras, trabajando con la información y con la presentación, ¿de acuerdo? Y luego vamos a hablar de las micorrizas y los líquenes, que son dos organizaciones de asociación de hongos con algas, que es el caso de los líquenes, que es el caso en que los hongos se unen con algas, hacen una simbiosis muy especial y muy particular porque permite la colonización de rocas, de lugares donde no llega nadie, donde es muy difícil que se establezca una sucesión vegetal, por ejemplo. Los líquenes están en el inicio de esa sucesión. Y también vamos a hablar de otra asociación que hacen los hongos con vegetales, que es con plantas, con las raíces de planta, formando las micorrizas, y que explican cómo algunas plantas pueden crecer en ciertos lugares
gracias a esta simbiosis en hongos y raíz. Eso sería lo que teníamos para hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que ustedes tengan? Yo por lo menos no, profe. Porque ya terminamos el tiempo. Ok, entonces quedamos en eso. El próximo jueves entonces vamos a trabajar más. Van a trabajar ustedes más, revisando el material y tratando de resolver dudas de los hongos y también ir viendo que a lo mejor pueden sacar algún tipo de tema de investigación personal. Eso sería, jóvenes, por hoy. Así que les vaya bien